Quiero presentarles al conferencista de hoy, que es Carlos Garzón. Carlos Garzón estudió aquí en la Universidad Nacional del pregrado, luego hizo la maestría en filosofía también acá en la universidad y ahora está haciendo el doctorado en el departamento. Carlos trabaja temas de filosofía de la ciencia, de pragmatismo, teoría de la inferencia, y su interés por Hume supongo yo que proviene de su trabajo en filosofía de la ciencia. Carlos también es parte del CILEC, que es un grupo de investigación sobre lógica y epistemología del Departamento de Filosofía. Entonces, Carlos hoy nos va a hablar de la inducción y pues le cedo la palabra. Gracias. Bueno, yo empiezo con esos tres señores que ustedes ven ahí, que es Locke, Berkeley y Hume. Son como los autores más representativos del empirismo moderno. Todos bastante influyentes en las concepciones incluso contemporáneas acerca de la ciencia. Y bueno, pues digamos, vamos a hablar hoy de Hume claramente, vamos a ponerlo contento para eso. Y nada, pues empezamos. Voy primero a hacer un repaso, si se quiere, de algunas de las cosas que mencionó Ignacio la vez pasada, que me parecen importantes que las tengamos como frescas para entender un poco el problema de la inducción y la asociación de ideas por causa y efecto. Entonces voy a tratar de ser muy breve con esta primera parte de la exposición, luego voy a explicar cuál es propiamente el problema de la inducción en Hume y algunos problemitas que se siguen de eso. Cuando un filósofo dice que va a tratar de ser breve, uno nunca le cree, pero espero que me crean esta vez. Espero creerme a mí mismo. Bueno, como había dicho Ignacio la vez pasada, Hume lo que trata de hacer es una ciencia del hombre, se caracteriza por ser un filósofo, uno podría decir, arriesgar como un calificativo, decir que Hume es algo así como un gran filósofo de la mente moderna, ¿sí? Porque trató de hacer precisamente esto, una aproximación al problema del funcionamiento de la mente humana a partir de los principios empíricos y metodológicos de la ciencia moderna, y sobre todo a partir de aplicando un método propiamente experimental, ¿sí? Hume trató de ser empirista, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tratando de fundamentar el empirismo. La pregunta que, como ustedes saben, se hizo es cómo experimentar entonces con la mente humana. Esto es algo que dice, digamos, al comienzo del tratado de la naturaleza y también al principio de las investigaciones sobre el conocimiento humano, que es el libro que hace o edita, digamos, posteriormente. ¿Cómo experimentar con la mente humana? Lo hace de dos maneras, ya lo habíamos visto la vez pasada, a partir de lo que la gente hace, eso es como una suerte de trabajo de campo que hace Hume, y la otra a través de la introspección, que es analizar cómo funciona su propia mente y tratar de proyectar ese funcionamiento sobre los demás, como si fuera más o menos a manera de hipótesis, y tratar de corroborar las conclusiones a las que llega a través de la introspección con la conducta de los demás, y tratar de inferir que es más o menos similar. Bien, esto es lo que entonces trata de hacer una ciencia del hombre, buscar las leyes que gobiernan en últimas la mente humana. Esta motivación, la motivación que está detrás de esto es precisamente poder dar cuenta de cuáles son los orígenes, digamos, de nuestras ideas, de nuestro conocimiento por un lado, y por el otro también tratar de dar una justificación o tratar de analizar si se puede dar una justificación apropiada del conocimiento científico. Era lo que Ignacio la vez pasada hablaba de diferentes clases de empirismo, ¿no? El empirismo del origen de las ideas y el empirismo de la justificación. Entonces nosotros, voy a repasar esto rápidamente, hablando sobre el origen de las ideas, es decir, sobre el empirismo, tanto origen como teoría del origen del pensamiento. Como ustedes recuerdan, Hume distingue dos tipos de percepciones, las impresiones y las ideas, que son completamente diferentes, simplemente en que unas son más fuertes y vivas que las otras, es decir, las impresiones son más fuertes y vivaces que las ideas.
Y ejemplos, digamos, rápidamente claros es una impresión sería, por ejemplo, el dolor, y la evocación del dolor sería una idea de esa impresión. El sentir y el pensar, bueno, hay muchos ejemplos, es como tratar de recordar, si yo estuviera recordando en este momento a mi mamá, tendría una percepción de ella, que sería una percepción en realidad débil, ¿no? Tendría una idea de ella, y si ella entrara en este momento a la sala, tendría una impresión de ella, ¿sí? En ambos casos tengo una percepción, solo la diferencia que hay entre las dos está en el modo en que estas influyen en la mente, pero no es una diferencia de contenido o de naturaleza en algún momento, ¿sí? Bien, esto es para pasar muy rápidamente. Y esta es, digamos, como la tesis que sostiene Hume finalmente. Todas nuestras ideas o percepciones más débiles son copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas o más vivaces, ¿sí? El principio, digamos, de distinción entre ideas y percepciones de fuerza y vivacidad no es muy claro, es un ejemplo raro porque es como que uno no sabe cómo definirlo, pero intuitivamente uno lo entiende, ¿sí? Cuando le dicen qué es eso de fuerza y vivacidad, uno se hace un 8 siempre tratando de explicarles a los estudiantes, o al menos yo, no sé, en eso le pasa, pero uno intuitivamente más o menos trata de explicar qué es eso de fuerza y vivacidad, ¿sí? Como que las ideas son más espurias, ¿sí? Mientras que las impresiones son y a mí son 8 son vívidas, ¿sí? En fin, la idea es que para Hume toda impresión produce una idea simple en la mente y esta se combina con otras y se originan las ideas complejas. Hume trata de hacer simplemente con el lector, todo el tiempo trata de hacer una suerte de experimento mental siempre con el lector y trata siempre de decirle como, bueno, trate de buscar usted en su mente qué idea no está asociada a una impresión. Deme cualquier idea que usted crea que no está asociada a una impresión y yo le voy a decir, ¿sí? Más o menos a qué impresión está asociada, o yo le puedo decir eso. Las ideas complejas, como ya nos había dicho la vez pasada Ignacio, se pueden descomponer en ideas simples. Y bueno, en últimas, lo que se quiere capturar con esta idea es que las impresiones, o que hay una relación causal entre las impresiones y las ideas, y entre el sentir y pensar, se podría decir, ¿sí? Que está más o menos capturado en la tesis que está arriba. Todas nuestras ideas o percepciones más débiles son copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas. Bien, esa cosa que está ahí, ¿alguien identifica esa fruta? ¿Esa fruta? Arasa. Es arasa, ¿sí? Ejemplos, digamos, de esto son, digamos, esto empieza a servir a la gente que nunca había visto el arasa. Ya tienen una idea de qué es el arasa, ¿sí? Y en este momento están teniendo una impresión, pues no directa del arasa, pero sí una imagen semejante. ¿Cuántos de aquí han tomado jugo de arasa o han comido arasa? ¿Quién? ¿Usted nos puede explicar así rápidamente a qué sabe el arasa? ¿A qué sabe? Es una mezcla entre maracuyá y la guayaba. ¿Entre qué, perdón? Maracuyá y la guayaba. Entre el maracuyá y la guayaba. ¿Ya tienen una idea de a qué sabe el arasa? Mentiras. Esa descripción no puede capturar una idea de lo que puede ser el sabor propio del arasa, ¿sí? Es más, yo les puedo decir a ustedes algo así como, miren, el arasa tiene tanto porcentaje de acidez, ¿sí? Tanto porcentaje de dulzura, yo no sé, ¿sí? Y aún con esa descripción ustedes no son capaces de capturar la idea del sabor del arasa. Ya tienen la idea de lo que es una fruta amazónica, si no estoy mal, con cierto color y más o menos allí alcanzan a captar la textura, ¿sí? Pero capturar el sabor de la arasa, cuál puede ser la idea asociada al sabor de la arasa, es tremendamente difícil. La única manera de tener esa idea del sabor de la arasa es probando la arasa, ¿sí? No hay otra forma.
O sea, nadie que no lo haya probado puede decirme que por la descripción que acaban de dar o por la descripción más completa que haya por unas cosas en ingeniería de alimentos que se llaman como las narices electrónicas, que huelen, toman muestras de olor y clasifican los olores. Por más que yo lea en el tablero electrónico la clasificación de los porcentajes de acidez, etcétera, que tenga el arasán, no voy a saber qué es el arasán. Entonces, una descripción de ese tipo no es suficiente o no captura suficientemente la idea de lo que sería el arasán. Es un caso, obviamente, de una sensación cualitativa en la que uno tendría que tener experiencia o una impresión, ¿sí?, a través del sabor de la fruta para tener una idea del arasán. Si yo les digo a ustedes ahorita, imagínense el sabor de la piña, muchos de ustedes tienen la idea del sabor de la piña. Si ustedes se ponen de intensos, de fuertes y vivaces, seguramente, ojalá alguno lo pueda hacer y lo envidiaría mucho, podría en este momento sentir el sabor de la piña en su boca, ¿sí? Eso no pasa con el arasán, es completamente diferente. ¿Cómo se prueba entonces que todas las ideas son producto de las impresiones de la experiencia? Más o menos eso fue lo que traté de mostrarles con este ejemplo rápidamente. Y en últimas, los límites del pensamiento, dice Hume, son los límites de la experiencia. No hay nada en la mente que no haya pasado por el sentido interno o externo. En últimas, vuelve a comportar a la lectora, a decirle como, bueno, si usted tiene una idea en su mente que crea que no proviene de ninguna experiencia o de ninguna impresión, muéstrame, dígame cuál puede ser esa idea, o muestre un experimento que lo haga posible. En últimas, ¿cuál es el origen de las impresiones entonces? Dice Hume, y esto es algo, digamos, de herencia un poco berteliana. El origen de las impresiones es la experiencia, pues en su tradición empirista, y la gran pregunta acá es si la experiencia es igual al mundo, ¿sí? Si tenemos ese conocimiento de impresiones, y las impresiones, digamos, de algún modo comparten la naturaleza de lo mental, porque es la mente la que las capta, o ellas fluyen hacia la mente. Hay que preguntarse entonces si esa experiencia se puede corresponder con el mundo, o al menos hay una manera de justificar o asegurar que las impresiones que tenemos se corresponden con la realidad. La respuesta que va a dar Hume es que no podemos ir más allá de las impresiones. Esto un poco en el tono berkeliano, algunos de ustedes saben. Berkeley tampoco encontró un argumento, o más bien mostraba que los argumentos que iban de las impresiones al mundo eran argumentos falaces en algunos casos, o no alcanzaban a ser suficientemente justificatorios, y entonces él decidió por renunciar a la idea de un objeto real, digamos, en el mundo, y pues de ahí deduce toda su tesis clásica de ser percibido. Hume no va a ir más allá. Va a decir algo como lo siguiente: creemos que el mundo existe, pero es imposible probarlo, ¿sí? Berkeley hace la movida contraria. Como no podemos probar que el mundo existe, pues es mejor que dejemos de creer en la existencia de ese mundo independientemente de nuestras impresiones. Lo que va a decir, o de la impresión de cualquier mente, lo que sí va a decir Hume es como, aunque no podamos probar que existe un mundo más allá de las impresiones que tengamos, hay una creencia de que ese mundo existe, ¿sí? ¿Cuál va a ser su tarea entonces? Analizar las impresiones para determinar cómo la mente las utiliza para crear nuestra imagen del mundo y dar sentido a lo que percibimos. Entonces la investigación de Hume va a empezar entonces en las impresiones propiamente, y no en lo que ocurre en el mundo. Estos son los dos argumentos entonces que marcan como el sello clásico del empirismo. El primero dice: si a un hombre le faltara un órgano, carecería de las sensaciones producidas por él, y en consecuencia sería incapaz de concebir las ideas correspondientes a tales impresiones. Entonces el argumento es, imagínense en un caso de una persona que no tiene visión y le es parecido al azar, ¿no? Supongamos. Esa persona no puede tener en su mente la idea de rojo, por más que un físico especializado le describa lo que es el rojo, una ecuación de onda de X y Y, no sé, una longitud de onda de no sé qué, no, esa descripción no hace que la persona que no tiene visión vea el rojo, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con el gusto, etc.
El otro argumento es cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas, por muy compuestos o sublimes que sean, encontramos siempre que se resuelven o se reducen en ideas tan simples como las copiadas de una sensación precedente. ¿Sí? Y de nuevo, ese es el argumento del que ya he venido hablando, es como, imagínense, muéstrame una idea y yo le puedo decir a qué impresión se reduce, a manera en qué impresión simple se reduce. ¿Sí? Yo estoy pasando por esto rápidamente porque fue algo de lo que ya nos habló Ignacio la vez pasada, incluyendo este caso, que es el caso del matiz de azul, que es un caso bastante controversial, y que bueno, más o menos consiste rápidamente en lo siguiente. Tenemos un matiz de azul. Hume dice algo así como que podemos distinguir en un matiz de azul, no sé si se ve claramente ahí, pero podemos distinguir en un matiz de azul como separar, digamos, cada uno de los matices como si correspondieran a una idea diferente, porque si no fuera así, de lo contrario, no distinguiríamos, por ejemplo, entre la primera gama y la última, y como si somos capaces de distinguir entre la primera gama y la última, entonces eso quiere decir que de algún modo cada una de esas gamas genera una idea diferente en nuestra mente. ¿Sí? Es un ejercicio ahí como hipotético, y lo que dice es lo siguiente, más o menos es como, ahí tenemos una gama, la gama completa sería de 14 barras, y hace falta una barra ahí. ¿Cuál creen ustedes que es la que falta? ¿Entre qué numerales? Entre 7 y 8, ¿sí? Ahí falta una gama. Digamos, el salto entre 7 y 8 es un salto grandísimo, y Hume dice, mire, esta persona que se le presenta este matiz de azul tendría la capacidad de hacer lo siguiente: primero, distinguir que hay un salto enorme entre 7 y 8, ¿sí? Es decir, reconocería ahí un hueco, bien, pero no solamente identificaría el hueco que hay entre 7 y 8, sino que además sería capaz de, sin haber tenido jamás la experiencia del color, del matiz que correspondería a la barra número 8, tendría esta persona la capacidad de rellenar con su propia capacidades cognitivas, digamos, como el hueco que hace falta. Es decir, sería capaz de poner ahí, incluso ver, se puede cuestionar, pero podría ver fuerte y vivazmente el azul que hace falta. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que ciertamente abre muchas preguntas. ¿Por qué? Porque Hume más o menos, yo siempre cito ese pedazo, Hume más o menos dice algo que a uno lo irrita en este momento de la lectura, y ese es como es al final del segundo capítulo. Voy a permitirme citar. Dice, supongamos por tanto una persona que ha disfrutado de la vida durante 30 años y se ha familiarizado con colores de todas las clases, salvo con un determinado matiz de azul, que por casualidad nunca ha encontrado. Colóquese ante él todos los matices distintos, que fue lo que hicimos, de ese color, excepto aquel descendiendo gradualmente desde el más oscuro al más claro. Es evidente que percibirá un vacío donde falta el matiz en cuestión y tendrá conciencia de una mayor distancia entre los colores contiguos en aquel lugar que en cualquier otro. Pregunto pues si sería posible con su propia imaginación remediar esta deficiencia y representarse la idea de aquel matiz, aunque no le haya sido transmitido por los sentidos. Es importante esa pregunta, porque si la respuesta es positiva, es decir, si esta persona que jamás ha tenido contacto con ese matiz de azul es capaz de representarse la idea de ese matiz, pueden pasar ahí varias cosas. La primera de ellas es como, bueno, y la más dramática es como, si eso es así, eso quiere decir que hay una idea en la mente del individuo que no proviene de los sentidos. ¿Sí? Es una idea que no tiene un origen causal, podríamos decir, en alguna impresión. Es muy curioso también que sea de un color, que puede decir uno que es una idea simple, y sobre todo de un color que es primario. Y entonces ahí uno dice, no, pero Hume va a sacar una respuesta
supremamente erudita y va a decir que eso hay una combinación entre 7 y 9, y entonces entre 7 y 9 la persona esta es capaz de juxtaponerlos de algún modo, y entonces en su imaginación es capaz de sacar ese que no había visto, y eso quiere decir que en última sí se reduce, el matiz número 8 sí se reduce de algún modo a una impresión, en este caso a dos impresiones, la de 7 y la de 9, y simplemente está componiendo ese matiz 8. Sería una idea compleja que se simplifica o se divide en dos ideas como 7 y 9. Eso tiene varios problemas, y es que entonces eso podría pasar para cualquier matiz en principio, para cualquier color. Entonces, como que Hume sería un 8. Y entonces uno, muy emocionado, quiere seguir leyendo a ver cuál es la solución de Hume, y dice lo siguiente. Voy a repetir la pregunta. Dice: pregunto pues si le sería posible con su propia imaginación remediar esta deficiencia y representarse la idea de que matiz, aunque no le haya sido transmitido por los sentidos. Creo que hay pocos que piensen que no es capaz de ello, es decir, que uno acepta que sí, es decir, acepta eso como un contraejemplo, y entonces uno se emociona más con la idea de saber cuál va a ser la respuesta, y dice: y puede esto servir de prueba de que las ideas simples no siempre se derivan de impresiones correspondientes. O sea, él es consciente de que eso es un contraejemplo al principio empirista que dice que todas las ideas provienen de las impresiones. Y esto puede servir de prueba de que las ideas simples no siempre se derivan de impresiones correspondientes. Y dice a continuación: aunque este caso es tan excepcional que casi no vale la pena observarlo, y no merece que solamente por su causa alteremos nuestro principio. Y entonces ahí es cuando uno se irrita, porque uno dice: ¿cómo así, Hume? Usted me está diciendo desde el principio que hay un principio empirista según el cual todas las ideas provienen de los sentidos. Usted me está con un matiz de azul, que usted acepta que es un contraejemplo a ese principio, y entonces me dice que es un ejemplo chimbo, que eso no sirve mucho y que no le tengamos cuidado y pasemos de largo y sigamos con la investigación. Entonces ahí uno se abre varias preguntas al respecto. Ignacio sugirió la vez pasada algunas soluciones. Yo con la que me caso es un poco con la siguiente, y es que el principio empirista es deducido empíricamente. Como es deducido empíricamente, el principio empirista no es una ley de la naturaleza de la lógica, es una ley de la naturaleza de las leyes naturales. ¿Sí? Eso quiere decir que es una generalización empírica. ¿Cómo llegó Hume a la idea de que todas las ideas que están en la mente tienen un correlato con las impresiones o provienen de las impresiones? Por la experiencia. ¿Sí? No hay un principio lógico por el cual yo haya llegado a esa conclusión, sino que yo llegué a esa conclusión, o Hume llegó a esa conclusión empíricamente. Como llegó a esa conclusión empíricamente, la conclusión de ese argumento es derrotable. ¿Qué quiere decir que es derrotable? Que puede dar lugar, que puede soportar contraejemplos, como en la inducción. ¿De acuerdo? Como es derrotable, un solo contraejemplo es tan excepcional que no vale la pena ser tenido en cuenta. Más o menos como que Hume está siendo fiel al empirismo para sustentar un principio empirista. La investigación, recuerden lo que dijimos al comienzo de Hume, es una investigación experimental, no es una investigación lógica. ¿Sí? Y como es experimental, entonces las conclusiones a las que llega soportan contraejemplos. ¿Sí? Bueno, simplemente para pasar rápido por eso, lo que hace a continuación entonces es estipular los principios de asociación entre las percepciones y las ideas, principios de asociación que van a determinar cómo es que se explica el orden, la unión y la sucesión temporal entre estas ideas. Y como ustedes saben, como explicó Ignacio la vez pasada, se da en virtud de estos tres principios de asociación, que son semejanza, continuidad en el espacio y el tiempo, y causa y efecto. ¿Sí? Rápidamente, el principio de semejanza, que me lleva de una idea a otra idea, o que me permite explicar cómo se da una unión entre estas ideas en su secuencia temporal. Por ejemplo, si yo tengo como experiencia esa imagen, cualquiera que tenga esa imagen, entonces mira cómo no hace Hume. Entonces se le hace, cualquiera que tenga esta experiencia de la caricatura de Hume tendrá en la memoria, digamos, la idea asociada y semejante a ella. Si yo tengo, por ejemplo, este tipo de cosas, yo les di esta misma presentación la hice esta tarde con mis estudiantes del curso de epistemología, y me di cuenta que este es un mal ejemplo.
porque no quería politizar la cosa, pero bueno. El principio de continuidad lo que dice es lo siguiente: yo les digo a ustedes, o ustedes ven o les digo que piensen en la biblioteca de posgrados, inmediatamente ustedes piensan en las ideas contiguas a ello, a este espacio. Por ejemplo, los salones o la terraza del edificio, entre otras. ¿Sí? Y por último está la relación de causa y efecto, que como ustedes saben, pues, si yo les presento esto como efecto, ustedes pensarán que tiene una causa. Yo la he asociado directamente al cigarrillo, pero por ahí alguien en el curso me dijo que eso era de un incienso y me puso a dudar, pero bueno, yo decía que era un cigarrillo de tabaco. Si les pongo esto como un efecto, ustedes van a su causa, es decir, el principio de asociación a este tipo de impresiones es algo así como el fuego, y puede ser en el sentido contrario. Como dice la reina, si yo les digo cuál puede ser el efecto posible de la industrialización en el mundo, ustedes me van a decir algo así como, no, pues el efecto seguramente va a ser el calentamiento global, que es una reflexión ahí, y los efectos asociados del calentamiento global pues van a ser evidentes, ¿sí? Igual, en ejemplos hay muchos. Este ejemplo también es malo porque es medio político. Digamos, uno ve un niño en estas circunstancias, creerá que las posibles causas, un niño pues indígena, creerá que las posibles causas son las fumigaciones. Pero dejemos los ejemplos políticos y pasemos a los objetos de conocimiento, que es importante y que va, ahora sí, digamos, hasta aquí. Creo que hasta aquí fue más o menos lo que nos explicó Ignacio, si no estoy mal. No sé que me haya quedado dormido, pero creo que no. Hay dos objetos de conocimiento, entonces, estos sí ya nos empieza a meter un poco más en la exposición de hoy. Entonces hay dos objetos de conocimiento: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas son las mismas verdades de la razón para Leibniz o los juicios analíticos en Kant. Las cuestiones de hecho son las mismas verdades de hecho en Leibniz o los juicios sintéticos para Kant. Eso no lo voy a explicar mucho, pero bueno, es para que más o menos se hagan una idea. ¿Cuáles son las características propias de las relaciones de ideas? Las relaciones de ideas son las verdades, por ejemplo, de la geometría, del álgebra y de la aritmética. 2 más 5 es igual a 7, es una verdad de razón, diría Leibniz. ¿Sí? Kant no tanto, pero digamos que sí Leibniz. Las verdades o las relaciones de ideas son verdades demostrativamente ciertas, y como son demostrativamente ciertas, son verdades necesarias, ¿sí? Digamos, en últimas, las relaciones de ideas son conclusiones de argumentos demostrativos, a saber, de deducciones. Las inducciones, por ejemplo, no son demostrativas. Las conclusiones de una deducción son no demostrativas, ¿sí? En el sentido en que uno va de vagamente de lo particular a lo general. La conclusión de un argumento inductivo no es demostrativo, mientras que las del demostrativo sí. Como son demostrativas, son verdades necesarias. Eso no pasa con las cuestiones de hecho. Las cuestiones de hecho son verdades contingentes, que no son necesariamente verdaderas. Una forma de entender eso es que al negar una cuestión de hecho, su contrario es concebible y es por tanto posible. Yo siempre pongo el mismo mal ejemplo en clase, ya se me ríen por esto, pero es que yo les digo a ustedes, por ejemplo, tengo este marcador, ¿sí? Y les digo a ustedes, ¿pueden ustedes concebir que si yo suelto este marcador quede flotando en el aire? ¿Qué les estoy pidiendo cuando les digo que si pueden concebir? ¿Se pueden ustedes imaginar que esto quede flotando en el aire? Si se lo pueden imaginar, y yo apuesto que sí se lo pueden imaginar, es debido a que esa idea, digamos, esa imagen que podrían tener, no implica contradicción alguna, ¿sí? Es diferente a que yo les dijera, ¿pueden imaginarse que esto sea y no sea al mismo tiempo? ¿Pueden imaginárselo? El primero que diga que se puede imaginar que esto puede ser y no ser al mismo tiempo, que levante la mano. Sin miedo. ¿Sí?
¿Por qué eso no es imaginable? ¿O por qué no es concebible? Porque concebirlo implica contradicción, ¿sí? Que la contradicción de algún modo coarta lo que puede ser o no puede ser concebible. ¿Bien? Pero como no implica contradicción el que si yo lo suelto en este momento quede flotando en el aire, es completamente concebible. ¿Eso qué quiere decir? Que las cuestiones de hecho como estas son contingentes, pueden pasar o pueden no pasar, ¿sí? Entonces lo suelto, cayó. Entonces ustedes dicen, no, mire, pues, cayó, eso seguramente va a caer la próxima vez. Sí, pero pueden imaginarse que quede flotando. Sí. ¿Por qué? Porque no implica contradicción. Esa es la característica principal de las verdades de hecho. Que no ocurre, digamos, con las relaciones de ideas. Bien. Una última característica es que las relaciones de ideas se descubren a priori, mientras que las otras se descubren a posteriori. Esos son términos siempre raros que no es necesario explicar. Bien. La pregunta central, digamos, es esta: ¿de dónde provienen nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? Recuerden que las cuestiones de hecho son propiamente el objeto, digamos, de estudio, de conocimiento de la ciencia. Y a Hume le preocupa profundamente dar cuenta de este tipo o de este objeto de conocimiento. Por eso la pregunta es tan importante: ¿de dónde provienen nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? Si puede dar cuenta de esta pregunta, pues va a dar cuenta en últimas del tipo de conocimiento científico, o va a tratar de dar una justificación del método científico. La respuesta directa, digamos, de Hume va a ser de la relación de la asociación de ideas que él llama causa y efecto. ¿Qué está buscando Hume con esta pregunta y esta respuesta? Primero, ¿cómo es posible asociar una idea presente con otra que jamás hemos experimentado? Es decir, cómo pasar de lo observado a lo no observado, que es completamente importante, sobre todo para la ciencia, ¿sí? En términos de que la ciencia hace predicciones y de algún modo tiene que pasar de lo inmediatamente presente a lo que va a pasar en el futuro. Y es exactamente esto. Y en últimas, ¿cómo vamos más allá de nuestra experiencia directa? ¿Cómo podemos hacer juicios acerca de lo que todavía no está presente a nuestros sentidos? Eso es lo que se busca con esa pregunta. Y entonces acá Hume trata de dar una respuesta. ¿Cómo conocemos causa y efecto? ¿Sí? ¿Cómo es que esa relación de ideas o asociación de ideas de causa y efecto llega a nosotros? La explicación de Leibniz, que es la explicación grosso modo de los racionalistas, es la siguiente. El principio causal para los racionalistas es el siguiente: si A implica B, es decir, si A causa B, por decirlo de algún modo, entonces es que A de algún modo es mayor o igual a B. ¿Qué quiere decir eso que es mayor o igual a B? Que de algún modo lo que está en A condiciona lo que puede pasar a B, ¿sí? Es decir, A tiene que tener todas las, voy a hablar en ese lenguaje, facultades, propiedades necesarias, ¿sí? No necesarias para que el acontecimiento B se pueda dar, ¿sí? ¿Eso qué querría decir en términos racionalistas? Cierto efecto causa puede ser descubierto por la razón. Fíjense que el principio causal para los racionalistas es un principio lógico. Entonces, como es un principio lógico, yo puedo escudriñar qué es lo que está pasando en A, o de qué está compuesto A, para descubrir cuáles son los posibles efectos a los que va a dar lugar, ¿sí? O qué implica. Del mismo modo, si yo analizo B, si yo tengo suficiente conocimiento de B, puedo dar cuenta de cuál es la causa que lo generó. Bien. Para Hume eso va a ser distinto. Dentro de su espíritu empirista, lo que va a decir es: no, miren, la causa es completamente diferente del efecto. El conocimiento de la relación causa-efecto se da solo a través de la experiencia, por lo tanto, no es una relación lógica. Es decir, la relación causa y efecto no se descubre a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Que sea independiente de la experiencia. Ponerlo rápidamente así. Y aquí cito lo que dice él: ningún objeto revela por las cualidades que aparecen a los sentidos, ni las causas que lo produjeron, ni los efectos que surgen de él, ni puede la razón, sin la asistencia de la experiencia,
sacar inferencia alguna de la existencia real y de las cuestiones de hecho. Y entonces Hume da un montón de ejemplos. Este libro está lleno de 4 proposiciones y 300 ejemplos, ¿sí? Y nos pone todo el tiempo a pensar, a imaginarnos esas situaciones. Entonces imagínense que Adán, el primer día en que fue concebido por Dios, si él con la sola impresión que tenía del agua, a partir de un análisis de lo que el agua es, podría descubrir que está ahogado. Y dice que no, es imposible. Y realmente, pues, uno de ahí puede sacar muchos ejemplos, pero el tipo no se pilló que Eva era lo que era, ¿sí? Eso es un ejemplo muy claro de por qué uno no puede, por más que uno trate de conocer digamos, un objeto, jamás va digamos, si no tiene experiencia, a priori no va a poder reconocer cuáles son sus posibles causas ni efectos, ¿sí? Incluso eso puede pasar durante toda la vida. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Entonces que Hume rechaza completamente el principio causal del racionalismo como un principio lógico y cree que digamos, el principio causal tiene que ser deducible por la experiencia. Entonces Leibniz, lo sentimos. Seguimos. Las causas y los efectos, dice Hume, no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia, como ya dijimos. No es posible ir del efecto a la causa, ni viceversa. Son dos eventos completamente diferentes, dice Hume. Y eso él trata de demostrarlo, y ya vamos a ver cómo puede ser eso. No hay, en últimas, una conexión necesaria, como si hay la conexión si se pensara el principio causal como lógico, pero como se está pensando que no es lógico, dice Hume que no hay una conexión necesaria entre causa y efecto. Simplemente sucede lo siguiente: se da un suceso A y después sigue otro suceso B completamente diferente. Y aquí hay, por ejemplo, un ejemplo que podría dar cuenta de eso. Aparece el siguiente suceso A, ¿sí? Todos lo están viendo. El suceso B siguiente, segundo, que esto funcione, sería algo así como esto. No funciona, pero no importa. Ya. Está el evento A y de nuevo desaparece, vuelve a aparecer el evento A y aparece un evento B, ¿sí? Puede repetirse la experiencia, se va el elemento A, vuelve a aparecer y aparece 2 veces un elemento B y vuelve y aparece. Y esto puede volver a pasar cuantas veces uno quiera. Este tipo de cosas es lo que cree Hume que puede estar pasando, ¿sí? Pero si nos lo miramos así, objetivamente, fíjense que no hay nada que conecte la aparición de la bola azul con la aparición de la bola roja. Arriba. Si alcanza a aparecer eso. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Eso lo vamos a ver qué puede ser lo que está pasando ahí más adelante. Pero más o menos el tipo de asociación causa-efecto empieza a ser generado un poco por este tipo de repetición en la experiencia. Aparece un evento A, inmediatamente vemos un evento B, pero puede pasar todo lo contrario. Puede aparecer A, sigue B ahí y finalmente aparece en otro lado, ¿sí? No sé si lo alcanzaron a ver. Aparece abajo. Eso le hace a uno sospechar que claramente son eventos completamente diferentes. Más adelante vamos a ver cómo es que el efecto de la costumbre empieza a generar este tipo de cosas. Y entonces Hume pone ejemplos con bolas de billar. Y dice, mire, puede que pase lo siguiente: usted golpea una bola de billar, a uno le gusta bastante billar, y esta bola golpea a otra bola y hay un efecto. Pero no es necesario que eso pase. ¿Sí? Como son cuestiones de hecho, son contingentes, es posible que pasen cosas como estas, que ante el mismo golpe, la misma dirección, simplemente la bola se vaya para otro lado, ¿sí? Incluso pueden pasar cosas como las siguientes, porque son contingentes, ¿de acuerdo? Usted le pega la bola en la misma dirección, esta se dirige hacia otra bola y esta simplemente
se mueve por otro lado, toma el efecto contrario, ¿sí? Seguramente los que sepan de billar, y sé que acá hay muchos porque los he visto, me dirán como, no, es que eso le pegó pues con comba y a la derecha y le metió el efecto. Sí, sean un poco caritativos, simplemente piensen que le está pegando exactamente igual que siempre. Y la idea es que esto simplemente genera efectos diferentes, es decir, parece que hay un evento, ¿sí? A, que es el de golpear la bola 13, un evento B, que sería que la bola se desplace, un evento C, que sería golpear la bola 8, y un evento D, que sería que la bola 8 se desplace por varias partes, ¿sí? Pueden pasar cosas como las siguientes: le pego a la bola 13 en la misma dirección, sin ningún efecto, y simplemente la bola 8 no se mueve. Pero me van a decir, no, pero si la golpea se tiene que mover. Sí, pero recuerden que estamos en cuestiones de hecho que son contingentes, y esto es enteramente concebible porque no implica contradicción, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que si las causas son diferentes de los efectos, estas cosas pueden darse. ¿Bien? Listo. ¿Cómo trata de explicar entonces Hume eso? Dice él, por medio de la experiencia, que no es lógica, descubro que siempre que A se sigue B, para casos particulares, ¿sí? Aparece la bola azul, luego el puntico rojo. Aparece la bola azul, luego el puntico rojo, ¿sí? Por tanto, predigo que siempre que vea A o algo semejante a este, se va a seguir un B. Sí, yo creo que más o menos a la tercera, pues algunos seguramente estaban pensando, no, eso a la tercera va a salir abajo el puntico. No, yo hice como 8 pruebas y finalmente lo pongo abajo. Pero como a la cuarta uno empieza a acostumbrarse de que el ejemplo es mamón, ¿sí? Vuelve a aparecer en la misma esquinita el puntico rojo. Pero eso es más o menos lo que trata de explicar Hume. Los dos puntos, la aparición de 2 puntos son completamente inconexas, pero uno empieza a asociar después de cierta repetición que ante la aparición de la bola azul va a aparecer la bola roja en la parte superior. Y eso es lo que pasa también con las bolas de billar, ¿sí? Que si yo le pego en cierta dirección, la bola 13 va a golpear a la bola 8 y esta seguramente va a salir disparada, pero eso no es necesario, es contingente. Y esta es la gran pregunta entonces que hace Hume. ¿Cuál es el proceso mental que gobierna esa inferencia? ¿Cómo es que cómo es que de ver una conjunción constante entre el fenómeno A y el fenómeno B, yo puedo inferir que siempre que vea A, voy a ver B? ¿Cuál es el proceso mental que gobierna ese interés? Recuerden que él está haciendo una ciencia de lo mental, en últimas. Y la explicación que va a dar Hume es una explicación psicológica, que va a tratar de dar Hume es una explicación psicológica. ¿Por qué psicológica? Porque estamos en el ámbito de las impresiones, no del mundo, ¿sí? Creemos que el mundo existe, pero no podemos probarlo. Partimos entonces de las impresiones, que son mentales. Bien. Este es el tipo de razonamiento que alguien podría pensar, ¿sí?, que rige esa inferencia. Yo lo llamo razonamiento arrobo. Puede ser el siguiente. En la experiencia pasada he visto una conjunción constante entre A y B. Aparece la bola azul, luego la roja. Aparece la bola azul, luego la roja. Tengo la impresión presente, es decir, estoy experimentando algo. Estoy viendo la bola azul. Por lo tanto, diría alguien, la impresión futura, como uno podría inferir, voy a experimentar B, voy a experimentar la pepita roja en la esquina superior izquierda, ¿sí? Ese es el razonamiento alfa, que no es muy complicado, simplemente es lo que él cree, es el tipo de razonamiento que él cree que está detrás de todo. Pero bien, lo que va a decir él es, miren, este razonamiento, si ese es el razonamiento que rige nuestra inferencia causal, les voy a mostrar que es un razonamiento que está mal, ¿sí? ¿Por qué? Primero, ¿qué podría ser válido el argumento? El argumento alfa, arroba. Supongamos que hay un principio de uniformidad de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué dice este principio de uniformidad de la naturaleza? El principio de uniformidad de la naturaleza dice algo así como que el futuro será conforme al pasado, ¿sí? Entonces, si el futuro va a ser conforme al pasado, y yo he visto una asociación constante entre A y B, y luego veo A, tengo todo el derecho por el principio de uniformidad de la naturaleza que se va a seguir B. Es decir, el principio de la uniformidad de la naturaleza me dice algo así como que la naturaleza se comporta regularmente. Y entonces eso parece solucionar la cuestión.
digamos, el paso inferencial. La pregunta que se hace es, listo, ¿pero es el principio de uniformidad de la naturaleza un principio lógico? Y esa pregunta es bastante importante, porque si el principio de uniformidad de la naturaleza no es un principio lógico, sino que es un principio deducido de la experiencia, caemos en una petición de principio. Entonces, ¿cómo probamos que el futuro será conforme al pasado? ¿Sí? Y parece que la respuesta es no, miren. Ese es el principio de uniformidad de la naturaleza, UN, no es un principio lógico. Es pensable sin contradicción que la naturaleza cambie, por lo que ya hemos mostrado anteriormente, ¿sí? Porque es contingente, porque es una cuestión de hecho, porque es no lógico. Por lo tanto, la naturaleza puede comportarse de manera distinta como ha actuado siempre, ¿sí? Y si eso es así, el principio de uniformidad de la naturaleza no es un principio lógico. ¿Sí? Si la única manera de darme cuenta de que hay un principio regulador en la naturaleza es a través de la experiencia, dado que la experiencia es contingente, ese principio de uniformidad de la naturaleza no puede ser un principio lógico, no puede ser obtenido lógicamente, a menos. ¿Sí? Si no puede ser obtenido lógicamente, la otra opción, claro, para Hume es que es un principio deducible por la experiencia y se quiere explicar. Ahora, y si se quiere explicar el razonamiento arroba que ya habíamos visto a partir de ese principio de la uniformidad de la naturaleza, es claro que se cae en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de explicar lo siguiente. O sea, hay una conjunción constante entre A y B. Siempre estoy experimentando A. Si el principio de uniformidad de la naturaleza es verdadero, entonces voy a experimentar B. Pero entonces, ¿cómo sustento el principio de uniformidad de la naturaleza? ¿Cómo puedo darle yo sustento a esto? Ah, no, es que yo siempre he visto que cuando hay una sucesión de